Finalmente, palabras de presentación del doctor Luis Guillermo Lumbreras. Mis queridos amigos Fernando, Carlos y los amigos que han tenido la buena decisión de venir a la presentación de un libro que considero que es muy importante. Tenemos muchos libros de Valcárcel. Yo me siento muy orgulloso de saberme uno de sus discípulos, uno de sus alumnos. Tuve la suerte de ser ayudante en su cátedra de Historia del Perú Antiguo y de haber participado de alguna manera en toda esa fase de la vida de don Luis Valcárcel y de alguien que estaba muy cerca de él en ese tiempo, José María Arguedas, con los cuales estuve vinculado durante ese tiempo. Es para mí un motivo de gran satisfacción participar en esta presentación, además porque probablemente entre todos mis maestros, Valcárcel ha sido uno de los que de alguna manera se metió más en las ideas que luego pude ir desarrollando. Valcárcel no era un historiador de manera tradicional, era un subversivo. Comenzó con sus planteamientos subversivos desde cuando era muy joven. Cuando era muy joven, Valcárcel se lanzó a participar, le tocó en suerte participar en la movilización de los estudiantes del Cusco, en el debate y la configuración del tema de una nueva universidad en el Perú. Él fue parte del movimiento universitario que cambió radicalmente la forma en cómo esta universidad semifeudal que existía se fue progresivamente transformando en lo que, de algún modo, Valcárcel y la gente de ese tiempo se habían propuesto. Pero no es solo eso, o sea, el movimiento universitario fue la base sobre la cual Valcárcel construyó una propuesta de cómo actuar, de qué hacer en este país. El tema de la educación para Valcárcel fue siempre un eje movilizador de los recursos a partir de los cuales la sociedad peruana debía transformarse. Nunca dejó de ser un educador. Cuando era niño, como se refería a Fernando, ya era un educador. Andaba metido con la gente del campo, con las gentes que trabajaban cerca de su padre. Su padre era comerciante, era vendedor, tenía una tienda en el Cusco, se metía con ellos y a comunicarles los conocimientos que en ese momento, a esa edad, podía él rescatar. ¿Qué tipo de conocimientos? Los vivenciales, simple y llanamente los vivenciales. Todo el tiempo fue una actitud de protesta y de reclamo en virtud al hecho de que muy pronto descubrió que en el Perú se hablaba en ese momento con mucha fuerza de un problema central, y a ese problema central se le llamaba el problema del indio, y Valcárcel se preguntaba: ¿de qué estamos hablando? ¿De qué problema del indio estamos hablando? Si este país es básicamente de indios, ¿de qué se trata? ¿Cómo es que puede convertirse en problema lo que es el núcleo fundamental de la existencia de este país? Y este tipo de pregunta en torno al problema del indio fue el que de una u otra manera él fue desarrollando desde muy joven. Valcárcel es uno de esos personajes extraños y curiosos que hay. Hizo varias tesis, se graduó en varias cosas. Una de sus primeras tesis tenía que ver con los dioses que había en el mundo antiguo, andino, Con, Viracocha, etc. Inmediatamente después hizo otra tesis sobre esto que se llamaba el problema del indio. Era una época en la que todo el mundo que estudiaba derecho, educación o lo que fuera, escribía sobre el problema del indio. Pero él no hablaba del problema del indio, él hablaba del problema del Perú. El problema del Perú es que es un país que asumió la independencia desde la perspectiva de un sector de la población. Oiga, un sector muy pequeño, decía Valcárcel, un sector criollo, reducido. En Lima había, pues, qué sé yo, un 15%
de criollos, hispanohablantes. Los demás que vivían en Lima eran indios, que hablaban el quechua. El quechua era la lengua generalizada en esta criolla ciudad limeña. Después los hemos hecho desaparecer, pues. Ahora el quechua llega con nosotros, los que venimos de los Andes, con nosotros, los que venimos de la sierra, pero ya no es la lengua de aquí. La lengua que se habla ahora es el español, que fue de alguna manera, y esa es una de las primeras protestas de Balcarce, que fue impuesta por los criollos. Balcarce sostenía que el alma del Perú, que el núcleo a partir del cual se construyó este país, era un mundo indígena. Oiga, pero tenemos que entender bien lo que representaba para Balcarce ese mundo indígena. El mundo indígena en el cual pensaba Balcarce era en la manera como habíamos resuelto el problema de los desiertos en este país, en la manera como habíamos resuelto el problema de vivir en las punas en este país, en la manera como habíamos resuelto el problema del agua en este país, en la manera como habíamos reformulado la condición natural de este territorio para hacerlo habitable, para hacerlo vivible, para hacerlo hermoso. La civilización se construyó con las manos, la cabeza, el ingenio y el corazón de un pueblo al que la gente denominaba indio, y que, qué curioso, consideraban que ese era el problema. Y Balcarce decía, ¿cuál problema? ¿De qué problema estamos hablando? ¿No será que el problema es exactamente al revés? Hacia 1924, él escribió unos ensayos que luego se publicaron en 1925 en uno de estos primeros discursos frontalmente llamados indigenistas, que se llamaba De la vida incaica. El referente de Balcarce, es interesante, ¿eh? El referente de Balcarce es exactamente el mismo que tenían los que dieron la emancipación o independencia, como se le llame, a este país. Cuando se produjo la independencia, el espíritu de patria y de nación era una cosa medio gaseosa. Las gentes no sabíamos los que vivíamos acá, qué cosa era ser peruano. Habíamos vivido durante 2-3 siglos bajo la consigna de que nuestra madre patria no era aquí, no estaba aquí, estaba al otro lado del mar, que la madre patria era España. Consecuentemente, durante todo ese tiempo nos habíamos educado en la perspectiva de asumir que todo lo que teníamos que hacer para crecer era aprender las condiciones de vida y existencia de la madre patria, porque era pues nuestra madre. Balcarce sostenía que así no era la cosa. Nuestra madre patria estaba aquí, estaba en este territorio. Nuestra patria era el conjunto de personas que habían permitido hacer que este pueblo sea un pueblo civilizado. Oiga, nos admiran en el mundo no por lo que somos simplemente, sino por lo mucho que fuimos e hicimos en la construcción de un territorio bien difícil. Este no es un territorio fácil, este es un territorio complejo, es un territorio con montañas en donde llueve, mientras que en la parte baja no llueve. Es un territorio en donde el frío, el calor y estas cosas tienen alternancias absolutamente extrañas. Pero no solo es eso. No hay terrenos suficientes para sembrar y generando la agricultura como en otras partes del mundo, que los pueblos se enriquecen rápidamente. Aquí había que transformar la naturaleza para que sea posible cultivar. Había que inventar valles. Todos estos valles de la costa peruana fueron inventados por el ser humano, reconstruidos, se reconstruyó la naturaleza, y eso lo hizo este mundo al que durante el tiempo en que vivía Balcarce se le llamaba simplemente indio. En la época de la emancipación, ese era también el único referente de patria, de nación, que tenían los emancipadores. No había otro. No había otro. Por eso es que el 2 de abril de 1822, es decir, 6 meses después
de que San Martín con un grupo de personas saliera a la Plaza de Armas de Lima y decretase o declarase de que desde ese momento el Perú era independiente. En ese mismo instante, 6 meses después, en abril, el día 2 de abril, ¿qué cosa fue lo que decretaron los emancipadores, los independentistas? Decretaron que se debía hacer una biblioteca en el Perú. Declararon que se debía hacer un museo nacional en el Perú, Biblioteca Nacional, Museo Nacional y una sociedad patriótica. Oigan, lo que se llama ahora Ministerio de Cultura, eso es lo primero que se creó. ¿Y por qué se creó lo primero? Porque el gran debate que había en ese momento era el debate que en 1914 levantó Balcarce con otras personas en su momento, que es el que levantaron. Este país es un país nativo, es un país autóctono, es un país indígena, es un país que ha crecido y existe gracias a que un pueblo, ese llamado indio, lo levantó y lo construyó. Este es un pueblo construido por nosotros. Y nosotros, por eso, decía Balcarce, somos indios si queremos ser peruanos. Esa batalla que él inició con el Mirador Indio, que era esencialmente filosófica, la discusión de Balcarce en ese tiempo eran así, la tuvo que ir peleando, y la tuvo que ir peleando a lo largo de varios años, porque la gente en el Perú había perdido claramente la noción de lo que era la posibilidad de patria. No todos, por suerte y felizmente. Había un sector de mestizos, había un sector de indígenas que habían sido antiguamente los curacas, que se alzaron a fines del siglo XVIII con el encabezamiento final de Túpac Amaru y de Túpac Katari. Se alzaron y construyeron la tesis de que este país efectivamente debía ser un país andino porque era andino en su esencia. Bueno, esa propuesta que fue en su momento levantisca y ya ustedes saben cómo fue combatida, es la que llevaba dentro de su consigna personal don Luis Balcarce. Don Luis fue construyendo no una utopía. Si bien el primer libro, en Mirador Indio, lo que hay es el levantar la imagen del pensamiento indígena, la imagen de los dioses y tal, detrás de eso fue poco a poco encontrando que detrás de los dioses hay seres humanos. Detrás de los dioses hay rocas transformadas en esculturas. Detrás de los dioses hay jardines hechos dentro de los territorios eriazos. Hay construcción, hay habilitación, hay transformación. Ese mundo indígena no es un mundo que apareció de repente, fue hecho. Entonces don Luis Balcarce, fue desarrollando la siguiente fase de su propia existencia. Todo esto que se construyó a través de los dioses, a través de las almas, a través del espíritu, tiene una expresión material concreta en este mundo indígena, en cosas muy concretas que existieron. Oiga, nadie creía que Sacsayhuamán era una cosa portentosa como la había construido nuestro anterior Balcarce llamado Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega describió Sacsayhuamán como lo vio apenas se produjo el desmoronamiento de este lugar. Cuando los españoles llegaron y cuando se tomaron el Cusco y cuando la gente huyó del Cusco para poder organizar la guerrilla en contra de la ocupación hispánica, cuando se fueron hacia la selva, se fueron hacia la parte de la convención. En esas condiciones, los españoles destruyeron todo lo que pudieran destruir en el Cusco. Y una de las cosas que destruyeron fue Sacsayhuamán. Era un templo inmenso. Los españoles le llamaron fortaleza. No era una fortaleza, era un templo.
un templo realmente impresionante, con unas torres que tenían hasta 3 pisos de alto encima de los que ahora no las vemos ya. Y no las vemos porque en 1536, decía, apenitas tomado el Cusco, la habían destruido. Se habían llevado piedra por piedra de este lugar. Valcárcel dijo, eso que contó, porque nadie le creía a Garcilaso. Incluso ahora mismo hay mucha gente que piensa que Garcilaso era un gran mentiroso. No, Garcilaso no mentía. Garcilaso lo que hacía era elevar una elegía a su propia gente y a su propia historia, con mucha lucidez. Y levantaba esta historia contando cómo fue el Cusco, por ejemplo, y ahí describía esa cosa, nadie le creía. ¿Qué hizo Valcárcel? Se fue a excavar a Sacsayhuamán, pues. Dijo, vamos a ver si efectivamente lo que Garcilaso hizo era o no era cierto. Y al excavar en Sacsayhuamán, encontró que todo lo que había dicho Garcilaso era cierto. Oigan, si ustedes ven las excavaciones de Don Luis, que hizo cuando ya estaba en 1933, ya estaba aquí en Lima, ya había sido traído a Lima para dirigir el Museo Nacional, que luego se llamó de la Cultura, fue al Cusco, excavó Sacsayhuamán y publicó unos valiosísimos ensayos, de los cuales solo hay uno lamentablemente aquí, sobre este trabajo en Sacsayhuamán. Es una obra completa. Yo espero que algún día se pueda publicar íntegramente todo el trabajo que Valcárcel, con sus fundamentos, Valcárcel escribió sobre Sacsayhuamán. Pero esta era una de las fases de la construcción esta que Valcárcel fue haciendo, porque eso es una cosa que es importante. Valcárcel no es que los que comienza diciendo lo que va a decir toda su vida, no. Es una de esas personas que va construyéndose a sí mismo y va construyendo lo que va haciendo, enriqueciendo sus conocimientos, elaborando más, cambiando lo que puede no ser y agregando lo que debe ser. Es ese tipo de persona que construye la historia a base de muchos errores y los corrige y avanza sobre eso. Es impresionante este Valcárcel. Cuando uno ve una de sus segundas obras realmente magistrales, ya abiertamente subversiva, que se llama Mirador Indio, es en el año 37, ya uno encuentra un Valcárcel en donde ha asumido que la realidad está mucho más allá que solamente aquella que uno construye a partir de la imaginación, está también en la tierra, hay que buscarla allí, hay que buscar las cosas concretas para que las cosas concretas den fe y testimonio de aquello que está en la mente simplemente. Eso es un paso de Valcárcel de una etapa, vamos a llamarle precientífica, a una etapa científica. Científica en el sentido, no es exactamente algo posible, pero científica en el sentido de que comienza a usar los recursos empíricos susceptibles de poder entregar testimonio concreto, visible, tangible de las cosas como eran. No se cree en el mundo indígena antiguo. Aquí está pues, estas son las pruebas de que todo lo que se hizo. Y allí comenzó una fase nueva de Valcárcel, que fue la arqueología. Hasta ese momento era un historiador, básicamente. Valcárcel comenzó leyendo los cronistas, construyendo a partir de los cronistas todo el conjunto de hipótesis con los cuales construyó la religión inca, con Viracocha, Tunupa, etc. Y luego a partir de eso comenzó a bajar un poco a la realidad concreta, y en la realidad concreta comenzó a mostrar los testimonios materiales de todo aquello que decía. Oiga, así ya no era tan fácil discutir con Valcárcel. Era, sin embargo, una discusión fuerte la que había en su momento. Una de las cosas que consiguió la emancipación era engañarnos con la tesis de que en el Perú todos somos iguales. Oiga, no es cierto. Y Valcárcel lo sostenía desde el principio, no es cierto. Cuando se dio la emancipación, cuando se dio la independencia, habíamos muchas gentes diferentes en el Perú. Lo característico de este Perú, de este país, son las diferencias, decía él. Y a raíz de eso, él comenzó a oponerse
frente a la tesis de que siendo iguales todos teníamos iguales derechos y por lo tanto teníamos que ser tratados de igual manera. No es cierto, decía Valcárcel. Hay personas que aquí han sido segregadas, hay personas que aquí han mantenido su lengua, no hablamos las mismas lenguas, hablamos varias lenguas. Hay un fenómeno de interculturalidad, hay un fenómeno de diversidad cultural en este país. Somos varias naciones las que estamos en relación. Lo que tenemos que hacer, decía Valcárcel, oye, uno escucha al Valcárcel de los años 30 hablar de la interculturalidad y de la necesidad de respetar unos a otros con sus propias culturas. Cuando él dice que se debe respetar al mundo andino, quechua y aymara, y a los mundos de la selva con sus propias lenguas en los años 30, oiga, estaba diciendo un conjunto de barbaridades para la gente común y corriente. ¿Cómo es posible que Valcárcel diga que no somos todos iguales? Claro que no somos iguales. Cualquiera de los que estamos aquí, que hayamos tenido la ocasión de vivir en la sierra o en el campo, cerca del campo, sabremos que el decir que todos somos iguales no es cierto. Yo he visto cómo la gente no tiene el mismo dolor de estómago cuando habla castellano y cuando habla en quechua. Cuando se habla en quechua, las cosas como uno expresa, los dolores que uno expresa, las injusticias que uno expresa, no son exactamente del mismo volumen ni tono que uno puede hacerlo cuando domina el castellano. En consecuencia no somos pues iguales, y por esa razón las leyes, y por esa razón los procesos de reforma, y por esa razón los procesos de intervención del Estado en cada uno de los pueblos tiene que hacerse en función de las condiciones culturales, de las condiciones sociales dentro de las cuales esta diversidad exige. No podemos dar una ley de reforma agraria igual para todos. Ya hemos visto que han fracasado todas las reformas agrarias que se han dado, asumiendo que es igual el de Yurimaguas que al de Puno. No es igual la tierra aquí en la costa, en los valles de la costa, que los valles de la región del Mantar o de la región del Huarpa o de la región de Choclococho, donde fuera. Son distintos, las condiciones son distintas, los términos de la propiedad son distintos. No solo eso. Nosotros estamos habituados a la competición porque eso nos llegó como parte del proceso de dominación colonial. Consideran que nosotros debemos ser competitivos y debemos estar en competencia siempre. Valcárcel decía que no, que lo característico de nosotros era la cooperación, que lo característico de nosotros era el mundo en colectivo. Nosotros somos pueblos de colectivos, no somos pueblos de individuos sueltos, cada quien a su ritmo. Somos pueblos en los que por cualquier tipo de problema nos reunimos, nos juntamos, armamos clubes de madres o lo que fuera y hacemos un país constituido por comunidades. La comunidad indígena no fue una invención retrógrada que se mantuvo durante toda la etapa colonial y toda nuestra república. No, Valcárcel decía que no, y decía que eso era esencial en este mundo. Oiga, cualquiera de nosotros que ha estado en el campo puede saber que si yo vivo en la parte baja de un valle, necesito a los que viven en la parte alta del valle. Necesito colaborar, trabajar con ellos, concordar con ellos. No puedo ponerme en el plan de competir con ellos y dedicarme a decir, yo soy Hanan, tú eres Uri, y por lo tanto yo te pego a ti, tú. No, así no es, así no fue. Los incas, y esto fue uno de los temas y una de las tareas fundamentales que desarrolló Valcárcel, generaron un discurso totalmente diferente. Ellos mantuvieron la tesis de que la cooperación era lo que a través del AINI, a través de la Minca, etcétera, permitía que los pueblos desarrollaran un conjunto de actividades siempre en conjunto y siempre en cooperación, y que por lo tanto la defensa de la comunidad indígena era la defensa del Perú. Claro que lo atacaron a Valcárcel por estas cosas que decía. Estos eran términos bastante subversivos. ¿No se dan cuenta que ustedes que estos términos van en contra de la propia Constitución del Perú? Probablemente uno de los mayores descontentos con las condiciones en las cuales operaba el país bajo la Constitución
era don Luis Valcárcel. El problema es que no era fácil demostrarle que estaba equivocado. No había manera de decirle, oiga, usted está mintiendo. No, no había cómo decírselo. ¿Por qué? Porque él siempre sacaba pruebas. Hay un libro de Valcárcel que a mí me entusiasma mucho, mucho, que es Tempestad en los Andes. Es el tercer gran libro que publica Valcárcel. Me gusta más que el libro que posteriormente publicó, que se llama La Ruta Cultural del Perú, que es más generoso con todo el conjunto de otros peruanos. Pero en Tempestad en los Andes, él llamaba a la subversión. Cuando yo leí ese libro, pues yo quería irme a la revuelta. Cuando leí ese libro, lo único que yo veía era que había necesidad de transformar este país. No podíamos seguir así. Teníamos que generar un encuentro real entre la historia y nosotros. Y ese encuentro real entre la historia y nosotros era el que reclamaba Valcárcel cuando hablaba, junto con varios de su tiempo, del nuevo indio, de la necesidad de transformar la sociedad, construyendo una sociedad de base generalizada, con respeto de unos hacia otros, etc. Y eso fue lo que él trató de hacer. Yo diría que la tercera fase de Valcárcel comienza en el año 37, creo que fue, cuando él fue a los Estados Unidos, que es la parte que más le atacaban, porque se supone que un revolucionario en nuestro país, un transformador de nuestro país, tiene que necesariamente ser anti-norteamericano. Consecuentemente, como él fue a los Estados Unidos, se puso en contacto con un conjunto de académicos de allá de los Estados Unidos y comenzó a examinar y ver cómo eran las propuestas que se tenían sobre la manera como manejar la cuestión indígena. Cuando regresó Valcárcel, después del año 37, comenzó a optar por una serie de nuevo tipo de consultas. Valcárcel se volvió reaccionario. No se volvió reaccionario. Siguió tan absolutamente subversivo como antes, pero con otros términos. José Luis Bustamante Rivero, en el año 45, asumió la presidencia de la República. A una de las personas que llamó para ser su ministro de Educación fue a don Luis. Claro, ¿qué es lo que hizo don Luis? Creó el Instituto Peruano, Indigenista Peruano, generó y desarrolló una serie de propuestas en torno al tema de la multiculturalidad y lanzó y sustentó la tesis de que la opción en el Perú era la multiculturalidad, que no lo que en ese momento, en los 50 y en los 60 sobre todo, comenzó a ser generado a partir de las tesis de varios teóricos, especialmente norteamericanos, de la llamada antropología aplicada. La antropología aplicada fue una postura que surgió en el mundo de los etnólogos, fundamentalmente los llamados antropólogos, que sostenía que lo que había que hacer para resolver, todavía quedaba el problema del indio, para resolver el problema del indio era civilizar al indio. Y civilizar al indio significaba hacer que ese indio dejara de ser indio, dejara de ser indígena, y se convierta en algo parecido a nosotros, es decir, con su madre patria en el otro lado del mar y con condiciones en las cuales se adhiriera plenamente a la consigna de ser hispano-peruano. Esta propuesta, dijo Valcárcel, que no era correcta ni justa. Somos hispano-peruanos. Evidente y radicalmente cierto, decía Valcárcel, pero no lo somos todos. Tenemos que aprender que nuestras relaciones tienen que ser multiculturales. Tenemos que tener relaciones entre nosotros y respetarnos unos a otros. Eso es lo que hay que desarrollar en el Perú. Y eso fue
lo que él hizo durante el lapso que estuvo como ministro de Educación. Muy corto, lamentablemente, como ustedes recordarán, lo sabrán, el doctor Bustamante Rivero duró muy poco tiempo en el poder, fue derrocado por el señor Odría y a partir de eso pues las cosas ya cambiaron totalmente. La dirección de los procesos fue totalmente diferente. Valcárcel, en esta etapa última, digamos, de su obra de construcción de propuestas, consideró que allí directamente que la educación intercultural era importante y necesaria. Algo de eso se comenzó a hacer varios años después. Lo curioso e interesante que lamentablemente Valcárcel ya no pudo ver es que sus tesis y consignas son la base sobre la cual ahora, si bien no se aplican, sobre la cual ahora se trata de construir una reforma en la educación. Se habla de interculturalidad. La interculturalidad se ha entregado ahora al Ministerio de Cultura y este Ministerio de Cultura es el responsable de llevar adelante este proyecto que según Valcárcel debía ser una tesis desarrollada fundamentalmente por educación. Nuestra tesis, junto con la de Valcárcel, era que es un problema cultural, pero que toca con los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos de propiedad. Son problemas jurídicos, son problemas de derechos, no son problemas culturales, no se resuelven solamente con problemas culturales, aunque la identificación y diagnóstico pueda o no ser cultural. Si yo ocupo un territorio de X hectáreas para desarrollar determinado tipo de actividad productiva, a lo que afecto no es a la cultura, afecto a las condiciones de existencia de quienes poseen ese territorio. Y en eso Valcárcel era muy claro. En uno de sus últimos trabajos, en 1950, cuando se ocupa del tema de la antropología aplicada, lo dice muy claramente. El problema del indio es que nosotros estamos aprovechando las cosas que ellos debieran también aprovechar. No es que ellos debieran aprovechar diferente a nosotros, no, que ellos debieran también, como nosotros, aprovecharla en la misma dimensión y dirección. Y eso significa inserciones serias en los campos del derecho, de la educación y de la justicia. Valcárcel era un gran subversivo. Todavía nos quedan algunos años más para ver cómo las tesis de Valcárcel tienen sentido sumamente serio y radical en este país. Si uno revisa la historia del Perú en los últimos 30 años y uno se encuentra con que los principales levantamientos humanos son los levantamientos de los campesinos, son el levantamiento de estos grupos que culturalmente identificamos como indígenas, son las zonas estas, es la convención, esto comenzó en el 56 en la convención, es en Ayacucho, es en Cusco, es en las zonas en donde la población mayoritaria es quechua hablante o es esencialmente indígena, donde se producen los grandes alzamientos que repercuten en la estructura misma de este país. Eso lo dijo Valcárcel hace muchos años, cuando dijo en una de sus frases clásicas: los Andes se tiñerán de rojo, y un día entre ellos aparecerá un Lenin de bronce. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos la presencia del doctor Luis Guillermo Lumbreras por su brillante interpretación, a Luis Brugué Valcárcel por permitirnos poder llegar y tener alcance a la obra de Luis Valcárcel. Y les repetimos a todos, por favor, organicémonos en orden, no hagamos alboroto en el stand de Petroperú cuando vayan a recoger su libro por 30 soles. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia.
de conocimientos, los vivenciales, simple y llanamente los vivenciales. Todo el tiempo fue una actitud de protesta y de reclamo en virtud al hecho de que muy pronto descubrió que en el Perú se hablaba en ese momento con mucha fuerza de un problema central, y a ese problema central se le llamaba el problema del indio, y Valcárcel se preguntaba: ¿de qué estamos hablando? ¿De qué problema del indio estamos hablando? Si este país es básicamente de indios, ¿de qué se trata? ¿Cómo es que puede convertirse en problema lo que es el núcleo fundamental de la existencia de este país? Y este tipo de pregunta en torno al problema del indio fue el que de una u otra manera él fue desarrollando desde muy joven. Valcárcel es uno de esos personajes extraños y curiosos que hay. Hizo varias tesis, se graduó en varias cosas. Una de sus primeras tesis tenía que ver con los dioses que había en el mundo antiguo, andino, Ocón, Viracocha, etc. Inmediatamente después hizo otra tesis sobre esto que se llamaba el problema del indio. Era una época en la que del movimiento universitario que cambió radicalmente la forma en cómo esta universidad semifeudal que existía se fue progresivamente transformando en lo que, de algún modo, Valcárcel y la gente de ese tiempo se habían propuesto. Pero no es solo eso, o sea, el movimiento universitario fue la base sobre la cual Valcárcel construyó una propuesta de cómo actuar, de qué hacer en este país. El tema de la educación para Valcárcel fue siempre un eje movilizador de los recursos a partir de los cuales la sociedad peruana debía transformarse. Nunca dejó de ser un educador. Cuando era niño, como se refería a Fernando, ya era un educador. Andaba metido con la gente del campo, con las gentes que trabajaban cerca de su padre. Su padre era comerciante, era vendedor, tenía una tienda en el Cusco, se metía con ellos y a comunicarles los conocimientos que en ese momento, a esa edad, podía él rescatar. ¿Qué tipo de... Finalmente, palabras de presentación del doctor Luis Guillermo Lumbreras. Mis queridos amigos Fernando, Carlos y los amigos que han tenido la buena decisión de venir a la presentación de un libro que considero que es muy, muy importante. Tenemos muchos libros de Valcárcel. Yo me siento muy orgulloso de saberme uno de sus discípulos, uno de sus alumnos. Tuve la suerte de ser ayudante en su cátedra de Historia del Perú Antiguo y de haber participado de alguna manera en todo el mundo que estudiaba Derecho, Educación o lo que fuera, escribía sobre el problema del indio. Pero él no hablaba del problema del indio, él hablaba del problema del Perú. El problema del Perú es que es un país que asumió la independencia desde la perspectiva de un sector de la población. Oiga, un sector muy pequeño, decía Valcárcel, un sector criollo, reducido. En Lima había, pues, qué sé yo, un 15% de criollos, hispanohablantes. Los demás que vivían en Lima eran indios, que hablaban el quechua. El quechua era la lengua generalizada en esta criolla ciudad limeña. Después los hemos hecho desaparecer, pues. Ahora el quechua llega con nosotros, los que venimos de los Andes, con nosotros, los que venimos de la sierra, pero ya no es la lengua de aquí. La lengua que se habla ahora es el español, que fue de alguna manera, y esa es una de las primeras protestas de Valcárcel, que fue impuesta por los criollos. Valcárcel sostenía toda esa fase de la vida de don Luis Valcárcel
y de alguien que estaba muy cerca de él en ese tiempo, José María Arguedas, con los cuales estuve vinculado durante ese tiempo. Es para mí un motivo de gran satisfacción participar en esta presentación, además porque probablemente entre todos mis maestros, Valcárcel ha sido uno de los que de alguna manera se metió más en las ideas que luego pude ir desarrollando. Valcárcel no era un historiador de manera tradicional, era un subversivo. Comenzó con sus planteamientos subversivos desde cuando era muy joven. Cuando era muy joven, Valcárcel se lanzó a participar, le tocó en suerte participar en la movilización de los estudiantes del Cusco, en el debate y la configuración del tema de una nueva universidad en el Perú. Él fue parte